cuestión lo conocí cuando apenas estaba haciendo sus pinitos. Era un joven muy fuerte, con muchas ganas de triunfar, pero a las primeras de cambio se fracturó el fémur. Ese fue el inicio de una travesía impresionante, de un hombre que luchó contra corriente para convertirse en uno de las figuras de la lucha libre profesional. Su padre, el Geniecillo Azul, el clavadista de la quebrada, toda una leyenda de la lucha libre profesional. Tengo el gusto de presentar en Rudísimo de 5 estrellas a Lismar Jr. Bienvenido, mi querido Lismar. Gracias, muy amable. Placer tenerte en tu podcast. Al contrario. Donde puedes decir lo que quieras. Ya ves, cuando me hiciste la invitación que te dije, no, ya me tenías con el Jesús en la boca el año pasado, dije, a mí no me va a invitar. No, siempre te tuvimos en la mente, mi querido Lismar, porque pues además eres de los mejores de la baraja luchística y uno de los herederos más orgullosos que existen. Esa máscara preciosa de tu señor padre, que tú la heredaste. Gracias. Sí, pues ya, este legado ya, que ya va en la tercera generación. Sí, ¿verdad? Ya. Ahora mi hijo es el orgulloso portador de la máscara y el equipo de Lismar. Aparte, que gente que contemporáneos del tiempo de mi papá lo han visto y dicen, oye, camina igual, parece que estoy viendo a su abuelo, cómo lucha, cómo camina. Es que la genética es una ciencia exacta, ¿no? De verdad es impresionante ver cómo los luchadores tienen a sus hijos y son como una copia al carbón. Así es. Tú naces en Acapulco, ¿no? En el mero centro de Acapulco. Sí, justo ahí detrás muy cerca de la catedral de Acapulco, el Zócalo. Ajá. 16 de octubre, sí, ahí en Acapulco. Un 16 de octubre, fecha grande y luminosa, ¿no? Del patriótico fervor. Sí, y pues toda mi infancia la pasé ahí pues en toda esa área. Como a los 11 años ya nos cambiamos de ahí, de la dirección que estaba ahí en el centro, un poco más arriba nada más, nos movimos hacia la quebrada para no perder ahí para no perder el código postal. Eso es todo. No perder el código postal y estar ad hoc pues al monte del clavadista a la quebrada, pues nos acercamos más a la quebrada. ¿Cómo fue tu niñez? Es decir, estabas entre el mar, la arena, el sol, ¿no? Sí. Como dice la canción. Así es. Como dice mi querido Leo Riaño, sol, arena y mar, ¿no? Y gringas. Sí. Sí. ¿Cómo pues, era esa niñez? Fue muy bonito, fue muy atlética porque, como bien mencionas, pues estando en el mar, cerca del mar, pues era ir a nadar, ir a la playa a nadar, o ir a correr, que era muy clásico irse a correr todas las mañanas allá a la playa. ¿Te quedaba cuántas cuadras la playa? ¿Qué sería? Como unas 8 cuadras, 10 cuadras, yo creo. Ah, okay. Muy pequeñas, muy cuadras pequeñas, Sí. no estaba muy cerca. Tanto como cuando vivía cerca del Zócalo, como cuando estaba ya cerca de la quebrada. Uh-huh. Porque ya cuando estaba cerca de la quebrada, me quedaba cerca de la playa La Angosta, y que es la playa contigua a la quebrada. Y allá es donde realizaba mi rutina de ejercicios que me enseñó mi papá, que nos íbamos corriendo por todo lo que es el balcón, que es el del mirador, cuando vas por la quebrada.
y llegas a una parte que se llama Sinfonía del Mar, que es un pequeño teatro que se hizo ahí pues, para el pueblo acapulqueño. Y pues como como es un teatro hacia abajo, pues tiene las escaleras las usábamos para hacer ejercicio. Corríamos ahí. Agarraban una condición impresionante. Impresionante, sí. Esas fueron de los primeros, digamos, rutinas de acondicionamiento que me daba mi papá, porque nos íbamos corriendo, eh, dábamos varias vueltas, subiendo y bajando las escaleras, y ya después hacíamos series de sentadillas y de lagartijas. Ya para cuando terminábamos, ya, yo ya quería que me llevaran ahí, cargando, porque yo ya no aguantaba. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía 12, 13 años más o menos. 12 y 13 años. Sí. Tu papá fue un atleta de alto rendimiento. Yo traía una amistad firme, sólida con él, con Juan Carlos, que era un excelente atleta, pero mejor persona. Él, pues mucho tiempo se convirtió en una figura, primero en Acapulco, ¿no? Decían que era el clavadista de la quebrada. ¿Sí era cierto? ¿Sí fue clavadista de la quebrada? Él nació en Oaxaca, ¿no? Sí, justamente nació en Oaxaca. Eh, Digo, mi papá lo comentó en varias entrevistas, Sí. y es un dato que ahora pues muchos aficionados nuevos no lo conocen. Es más, algunos ya con tiempo en este deporte y que son fans del Ismar, de mi papá, desconocen este dato. Mi papá nació en Oaxaca, era muy pequeño, mi abuela y mis tíos Se mudaron. se movieron a Guerrero. Y pues él llegó muy joven, él llegó como 13 14 años y pues provenía de una familia de escasos recursos realmente. Y desde muy joven, muy joven tuvo que trabajar. Le hizo de todo. Planchaba la arena de los hoteles. De ahí enfrente de los hoteles él se dedicaba a planchar la arena. Trabajó en unas refresqueras de allá de Guerrero, cargando las cajas de refrescos, ¿cómo se llama? Los costales de azúcar. Después se metió a la escuela por las tardes. Este, Todo esto compaginándolo con su pasión que era el fisiculturismo en aquel tiempo. Pues, Y hablaba bien el inglés, ¿no? hablaba bien el inglés. Entró a la escuela le dieron un curso de turismo y de Hotelería. hotelería. Y lo suyo pues fue centrarse en ser bartender. Y sacó el primer lugar ahí en su clase. Y digamos que como premio, pues lo enviaron al Hotel Hilton a trabajar. Fíjate, A trabajar de bartender. era el mejor hotel en aquel entonces, ¿no? Sí. El Hilton, Así es. donde llegaban los gringos más adinerados. Así es. Ah, pero me salté la parte. Ajá. Donde me preguntas que sí fue clavadista. Sí estuvo entrenando y intentó ser clavadista. Pero en ese tiempo no estaban sindicalizados como están ahora los clavadistas. Solo Ok. trabajaban, digamos que lo hacían por las propinas nada más. Sí. Y ahora ya perciben un sueldo los clavadistas, tienen mejores condiciones económicas. Y en su tiempo no, en el tiempo en que mi papá intentó, pues, él lo intentaba como pues otra entrada de dinero, ¿no? Claro. Entonces cuando vio que no había como mucho recurso ahí, pues fue cuando se mete a estudiar y se va a la hotelería. ¿Tú también lo intentaste? Solamente como hobby, porque pues ya para el tiempo que íbamos allá a lanzarnos ahí en la playa Langosta, y
como todos, ¿no? Empiezas a entrenar para ser clavadista y entrenas en una parte donde hay un risco como más pequeñito y de ahí empiezas a practicar. Sí, ¿verdad? Está más cortita la distancia. Sí, la distancia es más pequeña. Entonces ahí lo hacíamos. Pero ya era demasiado alto y demasiado pesado para estar lanzándome, porque aparte es los clavadistas deben de tener una precisión matemática para poder lanzarse el clavado, porque lo difícil aquí no es tanto la altura, sino la cantidad de agua que tiene. Calcularle la ola, ¿no? Sí, tienen que calcular cuando entra agua y cuando ya viene de regreso, como es un pequeño canal, Ajá. entra, choca y viene otra ola de nuevo, y cuando se juntan, obviamente levantan todavía más el nivel de agua. Entonces la precisión que deben de tener es impresionante. Es impresionante. Sí, son grandes atletas. Aparte que, pues sí, ya que estás ahí arriba y ves hacia abajo, dices, bueno, mejor me dedico a la lucha, no estarme tirando desde aquí. No, es muy bonito, es muy impresionante estar ahí arriba y ver el canal. Pero sí es muy peligroso. Es muy peligroso. Muchos, dos clavadistas conocidos míos llegaron a golpear con el muslo, porque como entran y inmediatamente tienen Sí. que salir, inmediatamente. Y al hacer esto, el muslo es el que rozó las piedras, y entonces sí, llegaron a cortarse de fea manera. Entonces, digo, sí es un arte de mucha precisión poder hacerlo. Pero me sirvió para poder lanzar las planchas y mortales y todo lo que se hace arriba desde la tercera cuerda, pues me sirvió digamos que para darle más vista, ¿no? a mis lances. Cuando tu padre vivía, me platicaba que él no quería ser luchador, es más, él no creía en la lucha libre. Sí, Algo que compartíamos, yo tampoco creía en la lucha libre y después le gané tanto respeto que ahora se ha convertido en mi pasión, ¿no? También fue el caso de tu papá. Sí, justamente mi papá quería ser boxeador después Ajá. de haber practicado el fisiculturismo. Él quería ser boxeador, pero ya fue a la edad de 23 años, 24 años que fue a la Arena Coliseo de Acapulco y el entrenador dijo, no, es que ya estás Grande. pasado de edad ya ahorita. Que tenía veintitantos, ¿no? Como 22, 23 más o menos. Sí. Y le dijo, mira, ahí están entrenando lucha, ¿por qué no vas y pruebas? Y mi papá dijo, no, es que a mí no me gusta eso. Sí, no me gusta, o sea, realmente dijo, no me gusta. Sí, sí. Le dijo al entrenador, cálale, o sea, para que cheques cómo está, o sea, no creas que es tan fácil. Mi papá literal dijo, esas jaladas no me gustan. Pero él tenía un físico impresionante. Él fue Mr. Acapulco y Mr. Guerrero, ¿verdad? Así es. En su categoría ganó en ese tiempo, porque él llegó hasta los 77 kilos, era muy delgado, pero era muy marcado y muy musculoso realmente. Ya con el tiempo fue ganando más peso, pero sí, primero incursionó ahí en el fisiculturismo y ya pues que, como le encantaba el box, que él quería ya. Él ya se sentía, ya se veía en las grandes peleas. Y fue cuando el coach le dijo, no, usted ya está demasiado grande, váyase para allá. Y no quería, pero dijo, bueno, ya estoy aquí no recuerdo si estaba muy largo el trayecto, seguramente sí, de su casa ahí a la Arena Coliseo. Dijo, lo voy a hacer. Y pues efectivamente se dio cuenta que no era tan fácil como él pensaba. Le dieron unas palizas Y impresionantes. luego, aparte, pues imagínate, los señores de aquel tiempo, ¿no? Que eran más celosos. Recios y celosos. Muy celosos. No dejaban que cualquiera, y como ley, o sea, a cualquier novato, cualquier persona que entraba, pues le daban hasta con la escoba para que vieran que pues no era
tan fácil este deporte. Sí, es que antes había mucha gente, ¿no?, que se burlaba de la lucha libre, Sí, y le decían, ah, sí, ¿crees que es puro juego? Súbete, ¿no? así es. Era clásica esa frase, súbete, y a ver, vamos a ver de a cómo nos toca. Y eran tipos duros, rudos, impresionantes, que dominaban el llaveo y contrallaveo y que te hacían sufrir, casi te arrancaban el brazo o la pierna. Simplemente porque de la forma en que se paran, o sea, la forma en que se separaban los maestros era imposible moverlos. O sea, tú podías ser más pesado que el maestro, pero no tenías el conocimiento y el profesor simplemente con estar bien plantado te derribaba, ya derribándote ya, o sea, ya te ponía todo un concierto de llaves, pues no te podía salir obviamente. Entonces, eran clases muy duras. Eh, eh, por orgullo regresó, porque al día siguiente, pues, hasta fiebre le dio de la arrastrada que le dieron, ¿no? Entonces, eh, ya por orgullo propio dijo, pues voy a regresar. Y le gustó, y ya se quedó ahí. Y según entiendo, lo empezaron a contratar porque tenía una gran elasticidad, era súper elástico, a pesar de haber sometido su cuerpo a las pesas que te ponen rígido, que te dan rigidez, él era súper ágil. Es decir, los vuelos impresionantes desde la tercera. Entonces los promotores lo empezaron a contratar, ¿no?, por esa agilidad. Sí, empezó curiosamente, como dices, después de haber hecho ejercicio tanto tiempo, de haberse dedicado al fisiculturismo, mostraba una agilidad que no era común, no era común. Y también tiene como esa genialidad, o sea, de empezar a hacer lances que se le ocurrían en ese momento de estar entrenando. Eh, de hecho, de ahí nació su moto del geniecillo azul, porque de pronto hacían unas cosas que no se veían en ese tiempo en la lucha libre. Y eh, yo no sé, aparte de lo elástico, tenía la capacidad de hacer lances que hasta el momento yo digo, no, hay lances que él hacía que yo no puedo hacer, por mi peso y estatura. Eh, Había gente que me decía, oye, ¿por qué tú no haces el lance de tu papá? El que hacía clásico de las cuerdas, que se paraba, se sentaba y rebotaba y sacaba el Sí, contrincante. era mágico ese Sí. movimiento. No, pues es que mis piernas son muy largas y cuando veo esto casi tocaba eh, la orilla del ring, la ceja del ring. Y había otros como cuando lo sacaban de bandera y se agarraba de la cuerda, caía sentado en la ceja del ring, se regresaba y ponía unas tijeras. Yo quise hacer eso y me di la vuelta y ya estaba yo parado ya en la parte del piso. Entonces te digo, no, pues ya, creo que esto lo vamos a quitar De la rutina. rutina. Estoy parado, cabrón. Oye, pero él no quería ser luchador en realidad, ¿no? Es decir, había una lucha interna porque, por otro lado, en su trabajo que tenía, pues ganaba mucho más que en la lucha libre, ¿no?, al principio. Sí, realmente él me comentaba que, aparte de que ganaba Las o sea, propinas en dólares, las ¿no? propinas eran en dólares y ganaba mucho más en propinas que lo que le pagaban en la lucha. Y sí tuvo. Y él tenía. Aparte de que, pues en aquel tiempo sí se tenía ese celo profesional y ese cuidado de mantener en secreto Tu tu identidad. identidad. Él lo hacía también porque no quería que se enteraran sus compañeros del trabajo que estaba incursionando en la lucha. ¿Por qué? ¿Por qué no quería? Porque lo que acabas de decir, que mucha gente siempre ha considerado la lucha como algo eh,
pues no lo consideran un deporte realmente, ¿no? Entonces, a mi papá le daba como cierta vergüenza, porque él todavía luchaba los domingos, que era solamente para luchadores locales. Ujú. Y eh, él entró a la lucha, pero él no quería ser solamente luchador local y quedarse ahí. Él tenía, así como al principio tuvo la idea de ser boxeador y ser un gran boxeador, ser estrella, ya que entró a la lucha, pues ya le nació y tenía esas ganas de ser luchador estrella y ser reconocido, o sea, no ser nada más, digamos, luchador del montón y quedarse ahí en luchas locales. Y mantuvo mucho, o sea, muy en secreto su identidad como luchador. Fue hasta que ya empezó a trabajar los miércoles, que es cuando ya eran las luchas, digamos que llegaba los luchadores de Ciudad de México para Acapulco, y ya empezaron a meterlo ahí, porque los domingos ya empezaba a causar expectación los vuelos que él hacía, Sí. y ya empezaba a llenar los domingos, o sea, empezó a escalar muy rápidamente, y hasta llegar a ser luchador estrella del domingo. Y ya lo empezaron a meter en las luchas de miércoles. Ujú. Y ya empezaron a reconocerlo por ahí los compañeros, ¿no? Dijeron ese físico pues, pues era inconfundible. Pues, aparte que quienes lo conocían pues sabía que tenía una cicatriz en el pecho que se había hecho cuando era pequeño. Y ya lo reconocían. Fue que ya era como que más difícil mantener su identidad guardada, ¿no? ¿Cómo era Bismarck como padre? ¿Cómo era contigo en especial? ¿Era cariñoso, frío? Muy cariñoso, muy cariñoso, muy cariñoso. ¿No? Sí, muy cariñoso y le encantaba llevarme a entrenar, me llevaba a la playa, me llevaba al gimnasio, gimnasio que estaba, este, era muy pequeño ese gimnasio. Obviamente, por los tiempos en que te estoy hablando, en los años que te estoy hablando, era un gimnasio que tenía más óxido que aparatos. Entonces, Tenía dos pesas y ya, ¿no? era como muy rudimentario. Y tres mancuernas. Tres mancuernas. Y digo, sí tenía sus aparatitos y eso, pero digo, sí, me acuerdo. Obviamente por el óxido de ahí, por la salitre del mar, pues Sí. es más fácil que se oxiden los aparatos en Acapulco. Pero yo disfrutaba mucho que me llevara a todas partes y siempre yo estaba tratando como todos los hijos lo hacen yo creo cuando están pequeños, tratas de impresionar a tu papá, ¿no? De demostrarle que sí puedes hacer las cosas. Me acuerdo que me daba unas pesitas y estaba yo con las pesitas. Y me decía qué hacer, qué ejercicio hacer con las pesas. Y ahí me tenía entretenido en lo que él se ponía a hacer Su su rutina. rutina y me dejaba. Y ya, pues ahí me tenía contando. Tienes que contar tantas, ok. Y luego descansas, sí. Y luego vuelves a contar, sí. Ya. Como quiera, pues ahí me tenía entretenido y me gustaba mucho. Tienes otro hermano, ¿verdad? Sí, pero tú eres el mayor. Yo soy el mayor. Y a ti te jalaba más, ¿no? A mí me jalaba más. Sí. De hecho, es muy curioso, pero a mi hermano nunca le gustó el deporte. La lucha libre no le gustaba, ni el gimnasio. Y no fue sino como unos 15 años atrás que le empezó a gustar. Se metió de lleno y ah, no a nivel de como de querer competir, ni mucho menos, pero sí le llamó la atención bastante, empezó a hacer su dieta y empezó a agarrar un físico impresionante. O sea, como dices, la genética pues no se puede ocultar. Ujú. Y, es un tipo que no carga mucho en el gimnasio y de todos modos se ve grande y se ve marcado. Claro. Entonces, la genética pues fue un papel muy, muy importante. El físico de tu tío, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu tío? Júpiter. Que tenía buen físico también, ¿no? También El hermano de tu papá. el hermano mayor.
pues, genéticamente estaban bendecidos totalmente, porque tenía el mismo tipo de físico marcado, musculoso, muy rayado. Nada más que mi tío es un poco más alto de lo que era mi papá. Sí. Sí, un poco más alto. Sí, tu papá medía por ahí del 1,70, ¿no? Más o menos. 1,63 más o menos. Sí, 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 me acuerdo de él. Y fuiste creciendo y él fue agarrando más fama. ¿Cómo fue eso? Porque yo me imagino que las ausencias eran mayores, ¿no? Sí, cada vez pues se ausentaba más. Y a las giras, Las giras, tenía que ir a la Ciudad de México. ¿sí? Después le toca ir a Japón, o sea, eh, fue algo que a mí como hijo pues me emocionó mucho, ¿no? Saber que iba a ir a Japón y yo, bueno, no me imaginaba, ¿no? Lo que para mí era como eh, casi o sea, súper increíble que pudiera ir hasta Japón. Y ya cuando llegó de ese viaje, su primer noche a Japón, con videocassettes en ese tiempo de VHS. Y regalitos, Y ¿no? regalitos. Claro. ¿Qué edad tenías? Estamos hablando que fue él en el 80 y tantos. Mm, yo tenía como 11 años más o menos. Como 11 años. Pero sí, fue emocionante verlo en las revistas japonesas, ver su máscara, verlo a él ahí. eh, como hijo me emocionó muchísimo. ¿Qué platicaba él? Pues nos platicó que yo creo que lo que a todos los que vamos a para allá a luchar nos impresiona lo que sí es un mundo aparte, ¿no? La cultura, el respeto, la manera en que se comporta el público en las arenas, la comida, eh, los luchadores, porque eh, me enseñó una foto donde estaba Gigante Baba, que de hecho pues era el patrón de la empresa donde fue él, porque él fue a All Japan Ujú. en ese viaje, él fue a All Japan y me mostró las fotos de Gigante Baba, de Stan Hansen, que más estaba ahí. Pues, eran unos tipos de 2 metros. Impresionante. Pues se veía muy pequeñito. Sí, pues imagínate. Aquellos de más de 2 metros, ¿no? Y ya o sea, los vi en las fotos y luego ya vi sus luchas ahí en los videos, dije, wow. Y bueno, impresionante. Pero, como dices, pues ya los viajes ya empezaban a mermar el tiempo que pasaba en casa, ¿no? Ya era menor el tiempo que él pasaba con nosotros. Y pues sí, como nos pasa a todos los luchadores ahora, pues te pierdes de fechas de cumpleaños, de eventos escolares, etcétera, etcétera. Incluso las firmas de boletas, ¿no? Porque Sí. yo creo que no iba a esos. No, la que se encargaba de todo eso era mi mamá. A todo esto, tu mami, ¿cómo reaccionaba a la fama y a la crianza de sus hijos, ¿no? Pues a la fama no siento que fuera como que tan... Yo creo que fue algo a lo que... Como nunca fue... Como ella fue alguien que estaba fuera del ambiente de la lucha libre, Sí. eh, sí, se dedicaba al hogar, simplemente, ¿no? O sea, a cuidar a la casa. A la crianza a la de casa, sus hijos. Y sí, sí. a poner orden. Porque sí, pues éramos como cualquier niño, bastante latosos de pronto. No creo, no se te nota mucho. Un poco inquieto. Sí. Sí. Y sí, varias veces, pues sí tuve, así que sí, en la primaria, por ejemplo, sí de pronto, de tan inquieto que era, pues sí, sí se pasaba se llevó varias visitas a la dirección mi mamá pues porque el director ya le daba queja de mí, ¿no?
pero pues, digamos que una infancia normal. Sí. Pero sí, sí extrañas, ¿no? El poder pasar más tiempo con tu padre. Y es lo que nos pasa a todos los hijos de luchadores, ¿no? Y ahora siendo yo luchador, pues ya con mis hijos me pasó igual. También, este, pues es toda una cadena, ¿no? Que va pasando. Pero feliz, una infancia feliz. ¿Por qué decidiste ser luchador? Porque me gustaba mucho el poder hacer todas estas evoluciones se hacen arriba del ring. Además, siendo así de inquieto, que bueno, ya lo mencioné este, en otras ocasiones, yo desde pequeño, pues he sido neurodivergente, he sido diagnosticado como maníaco depresivo bipolar. Entonces, de joven no entraba tanto en los estados depresivos realmente, entraba más en estados maníacos, que era como en una energía excesiva, energía excesiva. Y Imposible contenerte. sí, entonces en la lucha vi el modo perfecto para encauzar toda esa energía y me mantenía pues ocupado, me mantenía haciendo lo que me gusta y entre ir a entrenar lucha y entre ir al gimnasio a entrenar pesas, pues fue el método perfecto para mantenerme en un estado calmado. Desde niño te medicaban. Fui medicado ya hasta que cumplí los 18 años, Ok. porque aunque yo mostraba ya ciertas tendencias de niño, recuerdo que yo estaba en la primaria y ella estaba empezando a mostrar ciertos tics. ¿Como cuál? Girar mucho la cabeza, giraba mucho la cabeza, como que sentía que algo me molestaba, aunque obviamente realmente no tenía nada en el cuello, pero yo sentía que algo me molestaba en el cuello, giraba mucho la cabeza, ciertas contracciones en el estómago. eh, Me acuerdo que esos fueron los primeros síntomas, Síntomas. los primeros síntomas. Y de pronto también tengo un poco de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Eso qué es? Que las toallas deben estar perfectamente colgadas. Sí, Que- de cierta manera, si no que- están de cierta manera. Debe ser por Por color, por color. tamaño, exacto. Ok. Otras cosas. Yo creo que todos tenemos algo de eso, ¿no? Ajá, todos tenemos algo de eso. Pero eh, llegaba a ser muy irritante de pronto. Simplemente, por ejemplo, hace rato, el día de ayer, me estaba poniendo una sudadera, pero abajo traía yo una playera de manga larga. Simplemente que se enrosque un poco la playera por dentro me hace sentir una incomodidad tremenda. O sea, que sea muy leve, Ok. me llega a irritar muchísimo. Me, me llega a trastornar así de grado de no, tengo que quitarme, arreglar. O sea, cosas que pueden pasar desapercibidas para otra persona, para mí, pues me cuesta trabajo, ¿no? Y pues digamos que toda mi vida he lidiado con eso, pero bueno, gracias a la lucha le debo tanto que hasta a eso le debo, ¿no? Que fue una herramienta en la cual me pudo ayudar a disminuir esos síntomas que fueron apareciendo cuando ya llegué a la pubertad y vienen los cambios hormonales, es donde ya empiezan Se disparó todo dis- eso. a detonar ataques de ira, ataques de ansiedad, ataques de pánico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Te peleabas mucho con la gente por eso? fíjate que muy poco, pero de pronto mi ira se encauzaba más la encauzaba más hacia los objetos, Ah, ok. hacia los objetos. Hacia una pared, A un una pared, piso. sí.
En ocasiones llegaba a golpear la pared o llegaba a golpear las puertas de la casa. Una vez mi papá se molestó mucho conmigo porque rompí una puerta de la casa. Le hice un agujero. Yo me destrocé los nudillos. Traía los nudillos hechos picaditos con sangre. Y ya cuando llegó mi papá, dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Estás malo? Que dije, pues, no sé qué me pasó. Realmente, yo no entendía qué me estaba pasando, ¿verdad? Claro. Hasta que visité a un médico que, ya fue el que me dijo que posiblemente, porque no, todavía no había hecho un chequeo completo, puedes sufrir de, bipolaridad. Cuando ya, empiezo a luchar, mm, sufro otro ataque de ira y primero de ansiedad, luego de ira. Ujú. Y fue ahí cuando ya me recomendaron un médico, un psicólogo, que era psicólogo y psiquiatra. Y él sí ya me dio el diagnóstico de trastorno bipolar. Y ya me empecé a medicar. ¿Ese episodio fue en una lucha o en...? No, fue en casa. Ah, en casa. Fue en casa. Pero ya luchabas. Pero ya luchaba. Ok. Ya luchaba. Curiosamente, arriba del ring nunca me dio un ataque de ira. Yo creo que precisamente por el hecho de estar haciendo ejercicio, mi mente estaba más ocupada. No, y derramabas oxitocina. Exacto. Porque de alguna manera pues estás haciendo ejercicio y siempre el ejercicio pues Es salud. empiezas a soltar todas estas pues endorfinas, ¿no? Que te producen calma y paz. Ujú. Eh, lo curioso es que, por ejemplo, en Arena México, en los últimos años que estuve allí, sí llegué a tener como un poco de ataque de ansiedad ya estando arriba del ring. Pero o sea, como muy leves. Muy controlable. Muy controlables, sí. Sí. Ok. ¿Cómo le dijiste a tu papá que quería ser gladiador profesional? Pues a los 15 años fue cuando le dije, oye, pues, si quiero entrenar lucha, si quiero ser. Sí, él se negaba a que yo fuera luchador. Como la mayoría de los papás, ¿no? Sí, no, De luchadores, que fueron luchadores. Ajá. Pues mejor estudia y termina tu carrera. Y ya si después quieres ser luchador, pues ahí vemos. Y dije, no, pero pues quiero ir a entrenar contigo a la Coliseo. Me llevó, dijo, ándale, pues vamos. Y pues fue un entrenamiento muy pesado. ¿Cómo fue eso? ¿Te llevó? ¿A quién viste? ¿Viste a alguien conocido? Pues vi a los luchadores que ya tenían nombre ahí en Acapulco y que ya tenían su lugar de estrella, ¿no? De los luchadores locales. Estamos hablando de la Coliseo de Acapulco. De la entonces. Coliseo de Acapulco, Sí, sí, sí. exacto. Y pues me tocó entrenar con gente que pues eran contemporáneos de mi papá, como el luchador Aquiles, el Aquiles. aspirante. Es que sí, en aquel tiempo existía un Conan, mucho antes de que llegara Carlos. Carlos Sí. Espadas. Y estaba el Chamaco Ayala, estaba el Siniestro, en aquel tiempo era el Siniestro y después se convertiría en Polvo de Estrella. Si nadie lo conoce por el siniestro. Sí, el Siniestro no lo ubican. Pero tremendo rudo como con ese personaje del Siniestro, que era un equipo, él luchaba descalzo y se parecía mucho al Espectro. Nada más que el equipo era rojo y tenía una cabellera así como en el Espectro. Pero tremendo rudazo, ¿eh? Sí infundía temor con ese. Oye, ¿no les dijo tu papá, ahí atiéndanlo? Sí, claro. La clásica frase, ¿no? Eso es de ley, o sea, yo llegué y ya cuando estábamos ahí primero pues calentar, a correr ahí en el Coliseo, y luego gradas, bajé, y ya cuando había 2 clases, y creo que empezaba a las 6 de la tarde,
y era la clase de principiantes. Yo me aventé la clase de principiantes, me quedé ya, pues ya venían los profesionales, empezaron a llegar luchadores profesionales, llegó el Centauro y todo eso. Y ya más pues, le dijo, ya me presentó ahí al profesor Abundio Radilla, y ya a todos los luchadores le dijo, pues bueno, ahí se los encargo, mi muchacho. Clásico. Trátenmelo bonito. Y yo dije, ay, qué bien. Me van a apapachar. Me recomendó bien mi Mi papá. papito me recomendó. Sí, pues sí. Me dieron otra arrastra. Me arrastraron, me dieron mi bienvenida. Y vamos a dar tu bienvenida. Y yo, qué padre, ¿qué será? Me hagan un pastel o algo. Este, ¿cuál? Pues se ponen todos en fila alrededor del ring y te dan, o sea, cada quien te azota de diferente manera, de la manera que él te quiera hacer una yegua voladora, una japonesa, de la manera que quiera. Y tú te vas levantando, tú apenas te vas levantando y ya sientes que el luchador siguiente Un suplex. ya te agarró de la muñeca y en lo que estás dando la maroma y caes, para cuando me levanté y me paré y veía toda la coliseo que giraba a mi alrededor. Y y eso fue solo la bienvenida. Eso fue solamente, o sea, llegando. O sea, todavía no era ni siquiera era el entrenamiento como tal, nada más fue mi pase de abordar, digamos. Sí. Mi pase de llegada. Y ya después del entrenamiento. Y muy duro. Tu comité de recepción, Sí. ¿no? Pero es bonito porque te das cuenta que pues es muy duro y no cualquiera puede llegar a terminar los entrenamientos o llegar a algún lugar en este deporte, pero digamos que aguantas todo la recepción y pues ya te haces camarada de los luchadores, ¿no? De los compañeros que ya tienen más tiempo que tú. Claro que por aquel entonces no pensabas que era bonito. Por aquel entonces yo creo que sí mentabas y reventabas madres, ¿no? Pues mira, ya realmente en ese momento yo lo que quería era jalar aire. Yo sentía que ya no. Le dije, ¿qué me voy a desmayar? Nunca me he desmayado. Yo creo que esta es buena ocasión para desmayarme. No, de verdad que no te da tiempo ni de pensar y de mentar nada, porque estás tratando de jalar aire, de ya no sentirte mareado, de que tus piernitas no te tiemblen, porque las piernas las sientes como de hilo. Pero ya después entiendes porque, porque esa bienvenida, ¿no? Claro. Pero tú digamos, la aguantas, no te pones digamos, de chillón, de decir, bueno, hasta aquí ya no quiero, ya me bajo, entonces ya no puedes ser parte del grupo, ¿no? Ya no te aceptan tan bien. Entonces, digamos que ya aguantas todos los castigos que te hacen, ya eres parte de la manada. Tenías que 15 años. 15 años. Chavito, ¿no? Sí. Empecé a entrenar a los 15, entrené de los 15 a los 18 años. En la Coliseo de Acapulco. Y luego, ¿cómo fue el salto? Recuerdo que en unas vacaciones, antes de salir de la preparatoria, hice un viaje acá a México con mi papá y me presentó con el señor Paco Paco Alonso. Alonso. Y muy agradable el señor. Me dijo, oye, a ver, ven acá, llame. Ya en la coliseo tenía alguna báscula. Dice, súbete. Y yo, te voy a pesar. Ya me midió y me empezó. Dijo, oye, qué bien. Dice, no, pues aquí te vamos a estar esperando para cuando termines la PEP y todo. Sí, pues está bien. Ya porque ya había platicado con mi papá, el señor Alonso. O más bien, mi papá le platicó al señor Alonso, no, pues ya está mi hijo entrenando, va así. Y yo creo que le dijo, pues tráetelo, vamos a verlo. Y pues recuerdo que me dijo mi papá, vas a ir a México conmigo. Y dije, bueno, ok. Y recuerdo mucho que pues, me sentí raro que me haya dicho el señor, a ver, súbete a la báscula. Y yo dije, bueno, pues ok. Casi como cuando vas al doctor, ¿no? Que primero te pesan y te miden, ¿no? Así. Y es que ellos añoraban pesos completos, que eran los estelaristas, ¿no? Sí, pues
Yo recuerdo que cuando yo estaba entrenando todavía, pues veía, cuando empezaban las transmisiones ¿De Galavisión? ajá, y que veía que todavía estaba el señor, el tanque Dantes, Sí, claro. o sea, los Dinamita, todavía vi al señor Dani Ortiz, Dani Ortiz, puro peso el pesado, el halcón. halcón, sí. También estaba el señor de Tijuana, el señor Kiss, que también era grande, muy alto. Sí. Y pues eran los que dominaban las luchas estrellas, los pesos completos. Y de pronto pues ya se había venido como pues mermando, porque pues ya la edad iba alcanzando a estos luchadores y pues ya querían me imagino que una nueva camada de... Una renovación, ¿no? De ellos. Ya para entonces habías entrenado levantamiento de pesas, porque llegó un punto, cuando yo te conocí, traías un físico impresionante, ¿no? Sí, ya había entrenado, sí, compaginaba el entrenamiento. ¿Ganaste algún torneo Sí, de Mister? Concursé, quedé en tercer lugar en el Mister Acapulco. No Ok. sé, pues, sí. Pero traías un físico impresionante. Cuando entraste al Consejo Mundial, o sea, de que te dijo el señor Alonso que qué buen físico y qué buena estatura y peso, a que entraste, ¿cuánto tiempo pasó? Fue un año. Un año. Un año. Sí. ¿A los 18? Sí, yo entré a los 18. 18 años entraste al Consejo Mundial. ¿Cómo fue esa entrada? Recuerdo que me llegué de Acapulco con el nombre de interrogación, que era una máscara que tenía solo el signo de interrogación. Ajá. Y acá en México me pusieron el hijo de. Se hizo un concurso, ¿no? Me acuerdo que nosotros lo mencionábamos en el palco de transmisiones. A ver, todos los aficionados, este es un llamado a todos los aficionados, pónganle el nombre que ustedes crean, ¿no? Y entonces salía tu imagen y el hijo de. El hijo de, con el signo de interrogación. En ese tiempo me aventé un mes trabajando diario, porque había muchísimo trabajo, muchísimas plazas, recuerdo. Y luchaba diario y el domingo me aventaba hasta 3 luchas, me acuerdo. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 91. 91. Faltaba un año para que AAA naciera. Así es. Y fuera la desbandada del Consejo Mundial hacia AAA. Okay. Entonces, me acuerdo que me juntaba mucho por ahí en ese tiempo con Volador y Misterioso, los papás. Los papás. Me tocaba de pronto con Superastro y con Ángel Azteca. Me tocaba mucho estar con ellos también. Puras estrellas, ¿no? Sí, o sea, un honor, por ejemplo, también en ese tiempo recién habían destapado al señor Aníbal, lo habían desenmascarado y me tocó todavía sus luchas de retiro ahí sin máscara con el señor Aníbal. Y pues era como un sueño, o sea, ver a todos estos luchadorazos y estar ahí arriba del ring con ellos y te sientes como en un sueño, porque ver al villano tercero, o sea, al perro aguayo, ver a un babyface todavía en plenitud de facultades. Tantos luchadores que para mí era la emoción de poder estar ahí con ellos. No me daba nervios, no, o sea, no me ponía nervioso. Era más mi emoción y estar tan contento de poder estar con ellos. Conociste a Atlantis, que era la pareja de tu papá. Sí, claro. ¿No? Atlantis y Lismar, que eran Sí, una casi imparable, ¿no? sí. ¿Cómo fue tu debut? Fue... ¿En dónde fue? ¿En la Coliseo o en la México? Mi debut en la Coliseo, ¿En pero el Consejo Mundial? como hijo de. Hijo de, sí. Como hijo de. Tuviste que como 6 meses, ¿no? No, realmente solo fue un mes. Ah, ok. Sí, Solo fue un mes, rápido. Fue muy rápido y ya.
Después ya te pusieron Ya fue cuando Bismarck hice Jr. el debut ahí en Arena México con Atlantis y con mi papá. Fíjate. Contra los brazos. Yo narré esa lucha. Contra los brazos. Ese día, digamos que como fue yo lo considero como un fogueo express, porque un mes es muy poco, un mes. Pero era como era luchar diario, y luego el domingo, te digo, 3 luchas. Ya era como que ya se me hizo cotidiano el poder, o sea, estar viendo. Era impresionante en el momento, por ejemplo, irme a León, a Puebla, a Cuernavaca, o sea, arenas que ya tenían su prestigio. Tal vez no eran tan grandes como la Arena México, pero ya ver todos esos lugares siempre llenos. Llegué a la arena, ya cuando llega la fecha de mi debut, sí estaba algo nervioso, obviamente, pero muy contento también, porque qué luchador no sueña con luchar en la Arena México. No, y no pasaste el proceso clásico de ir desde las primeras hasta la estelar. Conozco solamente, bueno, que me acuerdo en este momento, Atlantis. Atlantis llegó directo desde Guadalajara, la Coliseo de Guadalajara, a las estelares en la capital de la República Mexicana. Y Bismarck Jr. Lo que pasa es que sí, había tantas estrellas, tal cantidad de estrellas en ese tiempo, en ese momento que yo llegué, que a veces me tocaba, o sea, yo empecé desde la tercera, inicié en una tercera. Pero no te podían poner en la primera por el peso y estatura. Exacto. También. Sí, es lo que me habían explicado. Eso, pues que por tu peso y estatura no vas para las primeras. Y dije, bueno, ok. Y entonces ya de ahí ya fue semifinales, estrellas. ¿Por qué? Porque obviamente de la gran cantidad de estrellas que había, pues no era como que podía saltarme tantos, ya sería demasiado, saltarme tantas estrellas y poder ya estar ocupando un lugar en una lucha estrella. Pero sí eran semifinales, o estrellas semifinales, o sea. Ya si el cartel era súper fuerte, pues ya íbamos por ahí en la tercera. Te iba haciendo pareja me recuerdo una mucho de eso, que luché con Superastro, Ángel Azteca, en paz descanse, y era la nueva Ola Blanca, que era Gran Marcus, el médico asesino, y el hijo del gladiador. Es el hijo del gladiador. Y te digo, pues me tocaron, todavía alcancé ese año Ulises, a Tony Salazar, pues con gladiador, que ahora pues es profesor de la Arena México. También pues, le está dando gracias a mi hijo precisamente, ahora que está entrenando allá. Tantos luchadores de gran calidad, pero aprendí pues montones con ellos, ¿no? Pero aprendes de las palizas que te dan, vas aprendiendo. ¿Recuerdas a alguien que te haya dado una paliza en aquel entonces en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Yo creo que fueron varios. Fueron varios. No te puedo decir que fue uno. Lo que pasa es que tenían tanto colmillo, tanto colmillo que, por ejemplo, te metían y te daban una ronda ahí de azotones y te hacían correr y tú bien emocionado y ay, me está pegando tal luchador, qué emoción. Emilio Charles me está pegando. Emilio Charles, todos ellos. Pierrot era muy duro, por ejemplo. Pierrot era muy duro. Los Dinamita, muy duros también. Muy fuertes también. Fíjate, Pierrot. Nunca fue así de mucha musculatura, pero era durísimo. Era muy duro. Era muy duro. Y luego cuando hizo su tercia con Masacre y con Jaque Mate, de verdad, o sea, esas tercias, cuando ya te tocaba con esas tercias, híjole, porque sí era una lucha, eran luchas duras porque estaban muy bien acoplados. Entonces, sí te tocaba una arrastrada
Por ejemplo, estaban los Intocables, estaba la Ola Blanca, estaban los Dinamita, estaban los Infernales, estaba el trío de los Espectros, que también, qué bárbaros, qué condición. Que estaba Espectro Junior, Espectro de Ultratumba y Cadáver de Ultratumba. Eh, Todas las series súper, súper bien acopladas, entonces debías tener una condición bárbara para poder aguantar, porque simplemente por fuera de condición podías perder ahí, o sea, ya te daban una arrastrada. Y pues todos los luchadores, yo no te puedo decir que, o sea, no había uno solo que no te pueda decir que tenían condición, colmillos, experiencia, calidad luchística, o sea, todo, todo. ¿Y por qué te saliste del consejo? Nos toca salirnos del consejo cuando nace AAA. Nace AAA, se convierte en todo un boom la empresa. Y el señor Alonso le dijo a mi papá, lo mandó a llamarlos y todo, y le dijo, oye, ahorita están muy bajas las entradas. Tengo mucha gente, demasiada gente a la cual les tengo que dar trabajo y están bajando mucho las entradas. Vete un rato para allá a AAA y cuando esto se componga, pues te echo un grito y ya te vienes para acá de nuevo. Y ese fue el primer momento en que nos movimos para AAA. Llegas a AAA, conoces a Toño Peña seguramente, Así ¿no? es. Sí. ¿Cuál fue la reacción de Toño, que era el mandamás en AAA? Nos dio la bienvenida, nos hablaba de sus planes, nos habló de planes y proyectos que tenía. A mí me empezó a juntar primero me tocó con Supercaloy Winners. Sí. Me empezó a juntar con ellos. No quiso cambiarte el personaje, porque como era muy creativo, de pronto a algunos les proponía eso, ¿no? El cambio de personaje. Lo hizo una vez. Él pues realmente era un visionario. Ujú. Quería entrar con fuerza, quería acaparar ahí la atención del mercado hindú. Del mercado ¿Hindú? hindú. Dice, la India pues tiene millones de habitantes. Me interesa agarrar ese mercado. Eh, y él creó dos personajes de unos dioses hindús. Uno era Bali y el otro era Sugriva, me acuerdo. Mm, Me lo comentó y le dije, bueno, eso lo tengo que hablar con mi papá. Consultar con el jefe. Ajá. Y ya le comenté, fíjate que me dijo, Paco, esto y esto. Dice, no. ¿Cómo crees que vas a dejar tu nombre y vas a darle vida a otro personaje? Y al rato nos movemos de aquí, porque yo no, o sea, yo después me enteré de que Paco le dijo, se van y cuando esto ya mejor, pues ya te echo un grito y ya se regresan. Entonces mi papá tenía esa idea, estaba consciente de que o en sea, cualquier en momento cualquier regresaban, momento ¿no? podríamos regresar. Y le dije, bueno, yo nada más te estaba comentando que fue lo que me dijo Toño, ¿no? Ya después hubo compañeros que agarraron esos personajes y vi que sí les estuvieron ahí dando mucha publicidad y todo, pero no trascendieron los personajes. Obviamente a mí no me parecía muy agradable la idea, ¿no? Del personaje, pero obviamente se me hizo prudente comentarle a mi papá lo que me había dicho Toño. Claro. Pero fue la única ocasión que él me comentó de un cambio de personaje. Y justo cuando estabas en AAA, vino un vuelo, ¿no? Era una flecha, un tope suicida, ¿no? Entre segunda y tercera, en la cual, por desgracia, te fracturaste el fémur. Sí. Fue una doble fractura de fémur, de cóndilos. Y
fue en Tultepec, en el Estado de México. Fue en diciembre del 94. Fue por ahí de la 27 de diciembre. No fue el Día de los Inocentes, el 28. Creo que fue ahí, fue 27 o 28, pero... yo estaba en Acapulco, porque teníamos, O sea, estabas en familia en, sí, en sí, 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 Acapulco. porque teníamos por, ya, digamos, regla, por tradición, mi papá y yo, que desde el 15 de diciembre, pedíamos vacaciones del día 15 de diciembre al 15 de enero, Sí. para poder estar todos ese mes en Acapulco. Entonces ya estábamos en Acapulco y recibo una llamada de la oficina de AAA Uy. para ir a luchar a Tultepec. Y dije, bueno, ok. Y pues llegué a México, ya nos fuimos para Tultepec. Y mi pareja era Tinieblas Juniors. El Tinieblón, a quien le mandamos un saludo. Un saludo. Gracias a él llegamos él me llevó al hospital, me estuvo llevando al hospital porque pues él llevaba su auto y con él me moví para la arena y él me hizo el favor de estarme transportando y llevarme al médico. Bueno, en esa ocasión pues salimos en unos topes y yo le tiré el tope a Fishman, papá, pero cuando hago la carrera, lo saco de patadas y hago la carrera para resortear en la cuerda y poder impulsarme. Lo vi y dije, está algo retirado. Pero se me, ¿Qué dices? Sí llego. dicen, estoy chavo, se me hace fácil. Yo me encarré y dije, sí llego. Y me encarré lo más que pude. Y ya, realmente ya casi nada más lo toqué con las uñas. Ya casi no, o sea, casi no llegué. O sea, fue muy difícil poder llegar. Yo me imagino que llegaste como a las rodillas. Yo siento que sí, porque no fue al pecho. No fue al pecho como debe de ser. Fue más abajo, porque Sí. obviamente Tu cuerpo ya venía descendiendo. como en picada y fue cuando pegué con la rodilla Oh. en pleno concreto y escuché el golpe. Es increíble, pero sí escuchas cuando se truena, pues, escucha. Ay. Escuché cuando tronó y un dolor increíble, espantoso, porque aparte la fractura fue de los cóndilos, que son las pequeñas rueditas, las pequeñas bolitas que están al final de cada hueso, Sí. y se partieron los dos, y entonces quedó como una forma de flecha. Uy. En ese momento no lo supe, me lo dijo después su médico. Al caer, se fue hacia atrás el fémur y me cortó los ligamentos anteriores, me los cortó. Entonces, eso fue también parte del dolor, o sea, parte de la fractura, también el haberme cortado los ligamentos. Entonces quedaste sin sujeción de tu rodilla. Así es. Y sentí el golpe y por inercia me quise levantar inmediatamente. Pensé que solo era el golpe. Y obviamente pues ya no había que me sostuviera. Porque Sí quisiste levantarte. me quise levantar. Y sentiste caí, pues ya no había. No había sustento, Ajá, digamos. sí, exacto. Y ya cuando me ayudaron y me levantaron, y para eso no había ni camilla, me iban cargando y escuchaba, oye, al moverse mi pierna, se escuchaba crack, 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 que estaban jugando ahí en las partes que estaban fracturadas. Pues bueno, ya cuando llego me lleva a Tinieblas al hospital y me sacan una radiografía, me dicen, no, es que tienes una fractura horrible, está muy fea. ¿A dónde te llevó? Me llevó primero al Magdalena de Salinas, si no me recuerdo. Ya por Lindavista, ¿no? Por esa zona. Pues era para allá, para el norte, porque veníamos del lado del norte. Y con un dolor inmenso. Entonces, hasta que llegué al Instituto Nacional de Ortopedia, me inyectaron para el dolor y ya fue que ya más o menos me sentí más relajado. Cuando mi papá
le avisaron que me había lastimado y llegó ahí al hospital. Y se fue manejando, más bien se vino manejando en su auto. Eh, y llegó y había platicado con su traumatólogo de confianza que está en Acapulco y le comentó lo que me había pasado y le dijo así, tráetelo, aquí lo operamos. Y cuando llegó al hospital y quería pues, Llevar. y le dijeron, ¿a dónde lo va a llevar? No, pues que a Acapulco, que tengo un doctor de confianza. Dice, mire, aquí tenemos los mejores traumatólogos realmente. Sinceramente, ahí están los mejores de México. Y la verdad es que hicieron un excelente trabajo, porque realmente el fémur, no, o sea, nunca tuve problemas de la operación, no tuve ya secuelas, no tuve. Excepto por la falta de los ligamentos, que hasta después me enteré, por medio de otro médico, cuando vio que mi pierna tenía ese pequeño juego de que no están los ligamentos, como Dices, efecto sí, ¿qué les pasa, no? sí. Me dijo, ya no tienes ligamentos posteriores. Y me dijo, cuando te fracturaste, ¿cómo fue? Ya le dije, no, pues me pegué así. Dice, no, pues cuando pegaste aquí, se fue hacia atrás y cortó. Funcionó como un cuchillo, porque como estaba cortado así en B, los cortó fácilmente. Y no, en ese tiempo no cualquier doctor se quería aventar una cirugía de reconstrucción de ligamentos, porque en la parte de atrás de la rodilla pasa una vena muy importante, una arteria muy importante, y muchos no quieren tocar esa parte. O tendrían que entrar por la parte del frente, y es muy riesgoso. Y pues así me la he aventado, sin esos ligamentos. Yo le dije al doctor, ¿y qué es lo que puedo hacer? Pues hacer mucho ejercicio de pierna, fortalecer pierna y pantorrilla femoral para que eso te dé firmeza y pues Estabilidad. estabilidad. Mi querido Lismark, ¿tú conoces Omega Team? Sí, claro. Son un conjunto de, ¿cómo le podemos llamar? De suplementos, precisamente para ponerse como verdadero hijo de mamá Dolores, ¿no? Sí, sí. ¿Los has probado? Sí, llegan a probar. Perfecto. Estamos transmitiendo desde el búnker justo de don José Omega, que tan generosamente nos ha brindado toda la atención. Y por supuesto de su equipo de camarógrafos, que son los que están aquí. Muchísimas gracias a todos ellos. Y mientras continuamos... Te operan, me parece que no te operaron ese mismo día, ¿verdad? Te operaron como 2 o 3 días después. No, me pasé hasta el día 4 de enero. Hasta el 4 de enero. Los médicos estaban de Se vacaciones. fueron de vacaciones, sí. A menos que te operara un estudiante. Un estudiante. No, pues no era posible. Y mi papá estaba muy preocupado, el pobre, sí, estaba viendo su carita de preocupación. Y yo le dije, no, pues yo estoy muy tranquilo aquí, o sea, mientras no me mueva, o sea, No no me duele. me duele, todo está muy tranquilo, no te preocupes. ¿Cuánto tardaste en regresar a los rombos de batalla de 6x6? Fueron 15 meses. No manches. Porque O sea, 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses, sí. Al año exacto me hacen otra operación para extraer la placa y los tornillos. Que ya estaban molestando, Ya ¿no? estaban molestando, ya los estaba Botando tu expulsando. mismo cuerpo. Ujú. Y creo que como por ahí del 8º mes, porque tenía mis revisiones cada mes, cada 2 meses. Y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Ya estás botando los tornillos, vamos a programarte para hacerte la operación. Y sacarlos, extraerlos. Y dije, ¿y eso para cuándo será? Ya sé, cuando cumples el año exactamente, ya te los extraemos. ¿Qué hiciste en ese año 3 meses? Porque es desesperante para un atleta de alto rendimiento, sobre todo alguien como tú que quiere estar en constante actividad.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lidiaste con todo eso? Pues primero, ahí fue cuando supe que sí, ya sí podía sufrir de ataques de depresión. Ahí me empezaron a dar ataques de depresión. ¿Cómo eran esos? Pues me la pasaba, no quería salir de cama. Recuerdo que el primero fue en una ocasión que me puse a ver las funciones televisadas. De Galavisión. Ajá, y ahí me puse muy, muy, muy triste, me deprimí. Y ahí supe que, ahí fueron mis primeros ataques de depresión. Y para mantenerme ocupado, eh, entré a la universidad, porque había dejado, de la prepa ya no continué mis estudios universitarios, porque como era el trabajo diario, ya no Quedaron quedaron inconclusos. inconclusos. ¿Qué carrera agarraste? En licenciatura en Derecho. Ah, ok. Abogánster. Sí, abogado. Ahora ya es muy común que puedas estudiar en línea. Sí. En ese tiempo era como, eran sus primeros pasos de ese tipo Era más bien carrera. presencial, ¿no? Todo. Sí, pero entré a un sistema que era el CESAT, que era Centro de Estudios de Sistema a Distancia. Entonces, con que fuera una vez a la semana era suficiente, o sea, con ir una vez a la semana y las demás clases las podía seguir tomando en línea. Pero yo, por tanto tiempo libre, me levantaba 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Y empecé a estudiar Derecho. eh, y luego, pues ya empezaba a entrenar, pues, poco a poco. Me enfoqué mucho en mi rehabilitación también, porque quería quedar lo mejor posible, porque los médicos me hicieron mucho énfasis que, pues, si quería tener un buen resultado con mi pierna, tenía que aplicarme con la rehabilitación. Y entre la rehabilitación y me iba a la escuela, estaba estudiando en casa, luego tomé clases de kickboxing, eh, ahí estuve con eso entretenido un ratillo, hasta que me operan, me extraen la placa, los Los tornillos, clavos. esperé un mes nada más para que cerrara la herida y los orificios que habían quedado por los tornillos. Empiezo de nuevo porque estaba entrenando lucha obviamente también, ya había retomado las clases de lucha y pues ya a los 2 meses entro de nuevo al Consejo Mundial de Lucha Libre. Triple A, ¿qué te dijo? Estabas en Triple A, ¿no? Cuando te fracturaste. Sí, así es. ¿Qué te dijo Triple A? Gracias por participar. ¿En serio? Eh, Regresa en un año. Mayor suerte la próxima vez. Entonces, no, pues ellos pagaron, se hicieron cargo de los gastos de la operación Sí, claro. y ya, pues ya no me quedaron ganas de regresar a AAA, aparte que ya el consejo ya estaba de nuevo, que tenían buenas entradas. ¿Estamos hablando de qué año? Del 96. 96. En el 96 entro, regreso a la Arena México. ¿Con quién hablaste? ¿Con Paco Alonso? Sí, con Paco Alonso. ¿Qué te dijo? Bienvenido. Bienvenido. O sea, pues esta es tu casa y tú ya empezamos a trabajar. Y estuve mediados del 96 entré y vi en 97. Recibo una llamada, estábamos en casa con mi papá y recibo una llamada del asistente de Conan. Me dijo, oye, te voy a llamar Conan porque quiero hablar contigo. Sí, ok, ¿para qué estás listo? Sí, me habló. Me dijo, oye, quiero invitarte, no sé si te interesaría ir a Estados Unidos, hacer un tryout, hacer una prueba. WCW. Y sí, sí, claro. ¿Cuándo sería? No, pues tal fecha. Este, dime, si estarías dispuesto, si estarías disponible. Dije que sí. Y arreglo mi pasaporte, mi visa. Le comenté primero a mi papá. Me dice, ¿quién era?
Dije, era Conan. Es que me dijo que si quería ir a Estados Unidos a trabajar en una empresa, gabacho. Y mi papá, claro, pues dile que sí. No, pues ya le dije que sí. Ok. Eh, Me voy para allá, a los estudios Universal en Orlando. Ya estaban allá Conan, Caló, Damián, Halloween, Adolfo Tapia, L. Park, Juventud Guerrera, Psicosis. Um, ya pues, me recibieron y ya me dijeron cómo estaba todo el show, ¿no? Porque pues, es muy diferente la industria y la forma de trabajar. Llegábamos desde muy temprano a los estudios Universal. A las 9 de la mañana ya estábamos ahí porque a las 10 daban comienzo los shows. Y eran 3 al día. Y pues llegábamos desde temprano y ahí desayunábamos y comíamos. Y llegamos a las 9 y media, sacaban 3 pizarrones que eran los que contenían el programa de cada show. Y ya te enterabas si luchabas o no luchabas y contra quién luchabas. Y pues como era mi tryout, mi primera lucha pues, era con un muchacho, es un joven que no era muy conocido y querían ver qué podía hacer arriba de él. Me vieron y ya bajé, ya me estaba cambiando y todo, ya en lo que me cambiaba, pues le hablaron a Conan y ya le dijeron que sí me quedaba. Entonces me llamó Carlos y me dijo, hey, te felicito, si te quedas, si te van a dar el contrato. Yo, perfecto, ya hablé por teléfono a mi papá, me acuerdo que fue lo primero que hice, hablé. Dije, oye, sí me voy a quedar, sí me van a dar. Se puso feliz. Sí, muy contento. Me dieron un contrato y pues estuvimos allá del 97 pues, al 2000, al 2000, que fue cuando ya la compañía ya fue absorbida por WWE. Pero fueron años de mucho aprendizaje porque, Te enfrentaste a Ric Flair, ¿no? sí, ya mi primera lucha como ya siendo parte de la empresa fue contra Ric Flair. O sea, al día siguiente de La que... primera. Sí, sí, al día siguiente, Chale, qué debut. al día siguiente de mi tryout, veo el pizarrón y veo Ric Flair versus Lee Smart Jr. Yo, ay, ¡Ajá! pero no, yo, si hubiera sido alguien que yo no supiera quién era, no me A lo hubiera mejor. puesto tan nervioso, pero nunca me había sido tan nervioso. Ni siquiera en mi debut, o sea, acá como yo creo que por el hecho de que estás con compatriotas y que es gente que conoces, pero tal vez por el hecho de estar en otro país, el idioma, el sistema de trabajo era tan diferente por una sola caída, y luego cierta cantidad de minutos, estaba súper nervioso. ¿No te puso una arrastrada? Sí me la dio, pero pero el señor es todo un maestro en el llave, o sea, muy suave, muy suave. Sí, sí, sí. Es muy fluido y todo, pero el problema es que yo estaba tan nervioso y pendiente de cuántos minutos, o sea, en mi mente estaba, ¿cuántos minutos llevo? Es que así es la lucha americana, Sí. ¿no? Con el conteo de minutos. Sí. Entonces eso me bloqueó tanto que, o sea, no hice realmente tantas cosas. A la hora de estar llaveando, me bloqueé tanto cuando ya vi, o sea, ahora que veo la lucha, digo, estaba súper bloqueado, no podía responder al llaveo, y ni siquiera es como que me estaba apretando de manera... Él estaba tratando de que la lucha fuera como más un llaveo fluido y bonito y yo no lo logré, no lo hice. Fue justo en esa época cuando te lesionaste por segunda ocasión, ¿no? Ujú. La misma pierna. Así es, Esta vez fue el entrando, tobillo, ¿no? entrando el 2000, entrando el año 2000 fue en un house show. O sea, no transmitido para la televisión. Exacto, no había No había cámara. Nos enfrentamos Caló y yo contra La Parca, contra Elia Parca en aquel tiempo era La Parca, y el Dandy. Y pues, Otra vez Elia Parca. otra vez ahí estaba, que se molestó conmigo porque dijo, oye,
con su lenguaje florido que tiene mi Sí, sí, estimado Elia Park. Oye, güey, no, ¿por qué siempre te rompes la pata cuando estoy yo? ¿Por qué? ¿Por qué no agarras a otro? sí, sí, sí. Nada más me incomoda. Sí, me hace sentir mal, me echas a perder el día. Y en los house show, como no había cámaras, no había grabación, pues teníamos tiempo como el tiempo libre. Nos daban 15, 20 minutos, o sea, 20 minutos y era como, wow. Ah, pues ahí desquitábamos cuando nos daban luchas de 4 minutos, de 3, ¿no? O sea, bien cortitas, ¿no? Y ahí nos desquitábamos en esas luchas. Y hacíamos y deshacíamos. Y una parte de la lucha me sacó una patada, pues, caigo y O donde sea, Elia Park. Elia Park, Sí. este, me estoy levantando y él venía con un tornillo por encima de la tercera y yo no estaba muy bien plantado. Y me caen, pues te pongo los brazos para intentar amortiguar, pero es mucho peso y luego girando y eso. Y como mi pierna derecha, que es la misma de la fractura del fémur, me cayó encima de la pierna y mi pierna se fue así, como toda doblada. Y cuando escuché crack, dije, no, no puede ser posible. Lo pensé no, no puede ser, Sí, no, 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 no. otra vez no. Y en esta ocasión no me dolió tanto, pero fue fractura expuesta. Aquí El hueso. sí se veía el hueso. Entonces, pues hago la señal de que soy lastimado, viene el coach. Dice, ¿qué pasó? Le digo, me rompí la pierna. Y el coach me vio así como de, ahora me saliste doctor o qué. Está haciendo. Se me quedó viendo como muy experto. Y llama a los camilleros, me levantan y me llevan al vestidor. Y me empiezan a quitar la bota. De la bota se veía una bola exagerada ahí donde está mi tobillo. Pues era el hueso que ya había roto la piel y había salido por ahí. Y cuando llegan los luchadores que eran encargados de programación, se puede decir eso. Y le preguntan al coach, ¿qué pasó? No, pues dice que se rompió la pierna. Entonces me acuerdo que le metieron tijera a las agujetas, y me las quitaron. La malla la cortaron y todo, porque dije, no, es que si me mueves, me duele. Pero si no me mueves, no me duele. Entonces cuando corta la calceta y ven el hueso ahí de fuera, me acuerdo que tenía yo alrededor de la mesita a todos los luchadores viéndome. Y cuando vieron el hueso, y fue como de ¡ay! Fue como una expresión, Sí, al unísono. natural, ¿no? ¡Ay! Todos se hicieron para atrás de ¡no! Y Dices, váyanse de aquí todos, ¿no? y yo le dije al coach, yo te dije que estaba rota. Sí. Dice, no, definitivamente está rota. Ah, mira, qué científico te salió, ¿no? Sí. Y fue pues también una operación increíble la que hicieron. Tuve que esperar. Ahí no fueron días, ahí nada más esperé como 2 horas, porque me avisó una enfermera, me dijo, señor Vanos, porque ya no existe la ñ, Mr. Vanos, tenemos que hacerlo esperar un poco, porque el doctor que es especialista en ligamentos y tendones, porque pues, ya me habían hecho como una tomografía en mi pierna y se no, tienen los ligamentos y los tendones pues, destrozados. Pues, para que saliera ahí el hueso por el lado del tobillo, se llevó los ligamentos y todo. Y me hicieron una operación excelente. O sea, tengo tornillos ahí, no me dan lata, no los siento. O sea, están. No, sé que tengo tornillos porque me mostraron la radiografía, pero no me molestan, vaya. De ahí te regresaste ya para la Ciudad de México. De ahí regreso a la Ciudad de México. Me regreso a Acapulco, de hecho. Me regreso a Acapulco. Porque en el tiempo en que yo estaba en WCW, yo viajaba, yo vivía en Acapulco y viajaba de Acapulco a Estados Unidos y así. Y pues en ese tiempo nos sale la oportunidad de comprar un gimnasio en Acapulco y ahí me entretengo en el gimnasio. Y ya después empecé a trabajar de manera independiente. Mi papá estaba allá con el consejo también.
Y fue que le dije, oye, quiero entrar al consejo. ¿Me puedes conseguir una cita con el señor Alonso? Dijo, sí. Ya, hablé con él y me dijo, sí, sí. Perfecto. Este, vamos a programar todo y ver. Pues mi regreso fue al Consejo Mundial de Lucha Libre. Fue cuando perdiste la máscara. Así es. En un infierno. Ujú, Infierno en el ring, infierno ¿no? en el ring. Sí, sí, que narramos también en la Arena México. Sí. El día que perdió la máscara Bismarck Jr. fue en Infierno en el Ring, una jaula donde había grandes estrellas, ¿no? Todos eran estrellas, ¿no? Estaba Místico, Último Guerrero, Atlantis, Blue Panther. ¿Recuerdas los otros nombres? Era Perro Aguayo, Villano. Ah, estaba el Perrito. Místico. Lo curioso de esta jaula, yo creo que no he visto otra jaula igual. Es que todos teníamos piques con más de un luchador. Sí. Entonces era como que piques cruzados. Todos ya habíamos tenido rivalidad con otros luchadores. Por ejemplo, para cuando llego a la jaula, yo ya me había aventado un mano a mano contra el Perro Aguayo y luego me había aventado otro con Blue Panther. Lo cual hacía muy difícil saber quién podía quedar al final, ¿no? Y aparte en ese momento yo ya estaba pues integrando siendo parte de los guerreros de la Atlántida. Y entonces estaba Último Guerrero y Atlantis, que se supone que podía tener algún apoyo por parte de ellos. Luego también Atlantis ya había tenido mano a mano con el Perro Aguayo, ya había tenido sus diferencias, y luego también Perro contra Místico y Místico contra Atlantis. O sea, había mucha rivalidad cruzada. Y me permites hacer un paréntesis porque hay que decirlo, cambiaste la máscara, le quitaste la tapa, esta parte de acá, y salía tu melena, ¿no? O sea, le diste un giro de 180 o de 360 grados a la máscara. Sí, así es. ¿No tuviste problemas con tu jefe, con tu papá? Por ese cambio tan drástico. Sí se molestó. Le pareció pues que estaba yo cambiándole la esencia de la máscara, ¿no? ¿Qué te dijo? Que porque lo había hecho, ¿no? Que porque lo había hecho, le dije, y yo le comenté que quería ver qué tal se veía ese look, ¿no? Le dije, pero no hay problema, voy a volver a usar la máscara azul, o sea, la máscara clásica y ya, sin mayor tema. Y ya mucha gente ya me había visto con la máscara abierta, con el cabello de fuera, con la melena. Y cuando luchaba yo con la máscara clásica, me decían, oye, ¿y tu máscara, la otra, donde está abierta? Y yo, bueno, ya le dije, papá, oye, ¿la puedo alternar un poco? Hay gente que de pronto le gusta esa máscara. Dice, bueno, está bien, utilízala. Y así lo quise intentar, alternar los dos, digamos que los dos looks, los dos modelos. Uh-huh. Y ya la gente ya no me identificaba tanto con esta máscara. Me identificaba más con la máscara abierta. La abierta. Ajá. Entonces, digamos que cada cabeza es un mundo. Y hay gente a la que, obviamente, el aficionado el que creció viendo a mi papá, pues no le gustaba la idea de verme así, ¿no? Pero había muchísima gente, mucho aficionado nuevo que le encantó ese look. Y aparte que yo me sentía pues más cómodo con esa máscara, me sentía más cómodo. Luego me empezaron hubo un año en el que me empecé a tatuar y ya sentía que esta máscara y el equipo clásico ya no
ya no concordaban con la imagen que proyectaba con los tatuajes. Sentía que o sea, ya mi imagen tatuado concordaba más con la máscara abierta con el greñero de fuera, mi greñero de Coloco. Y ya la gente, pues ya, me veía, empezó a comprar más esa imagen. Con ese modelo, con esa imagen, llegas justo a esa jaula, ¿no? Donde te jugaste tu máscara. Así es. ¿Cómo fue desde el inicio? ¿En el vestidor a quién encontraste? ¿Platicaste con alguien en el vestidor? ¿Cómo fue el asunto? Sí, me acuerdo que platiqué con Villano, obviamente como estábamos en el mismo vestidor, estaba con Atlantis y con Último Guerrero. ¿Tu papá qué pensó de eso? Pues en ese momento, o sea, él no me dijo nada, fue hasta después que me dijo, me hubieras dicho que ibas a entrar a una jaula tan importante, hubiéramos entrenado mucho más, hubiéramos intentado prepararte mucho mejor. Yo llegué con unas lesiones muy importantes a esa jaula, porque no, eso no lo he platicado. El día que me tocó el mano a mano con Blue Panther, que fue una semana antes Sí. de la jaula, teníamos en el vestidor al doctor Mario García Orozco, el director de ahí del Hospital Obregón. Una eminencia. En ortopedia. Entonces, él estaba ahí listo yo traía deshecha la rodilla. No tenía que ver nada con la operación del fémur. Mis ligamentos estaban muy lastimados y ya me habían hecho una operación de limpieza de meniscos, porque mis meniscos estaban destrozados ya. No tengo meniscos. Y luego los ligamentos. Obviamente la falta del ligamento anterior cruzado, pues le cargó el peso a los otros ligamentos. Entonces ya estaba yo sufriendo muchos ligamentos. Y a tal grado que casi no podía caminar. Y ese día estaba ahí el doctor, estaba preparado para inyectarme directamente en la rodilla para poder calmar el dolor y la inflamación y poder subir a luchar al mano a mano contra Blue Panther. Entonces ya venía arrastrando ese dolor, esa lesión. Y luego en esa jaula, como cereza del pastel, empieza a subir Wagner en un momento de las acciones. Empieza a subir Wagner. Creo que fue de los primeros que salió, ¿no? De la jaula. Sí, fue como de los primeros. Y me dice, Último Guerrero, ayúdame, jálale la pierna. Y yo por estar viendo en dónde iba a pisar, porque es calzo del 10, pero así 10 como pie de nopal y dedos de tuna, o sea, Del 14. del 14. Estaba viendo hacia abajo para ver en dónde iba a poner mis pies para poder Sí, subir. claro. Entonces, Wagner, yo creo que su intención era patear mi cabeza, pero justo en el momento en que él tira la patada, yo Volteas. levanto la cara para poder agarrarlo. Y ya venía la patada y su talón se incrustó justo aquí. Oh, ¡Pum! Y fue como, pues nunca me habían noqueado y ese día fue como, nada más de un flashazo y de pronto ya cuando abrí los ojos ya estaba sentado abajo. Y además vi el Último Guerrero que se me cae a ver, ¿estás bien? Y yo, güey, ¿qué hago aquí abajo? O sea, yo me acuerdo que estaba allá arriba. Y ya de pronto pues el dolor se empezó a extender, ya me empezaba a doler la cabeza, pues me había fracturado. Y ya me empezó a fluir te fracturó la nariz. Sí, El tabique. sí. Ok. De hecho, debería de ser otorinolaringólogo Wagner, porque cuando me mandaron ya después de que pasó la jaula y todo, me mandaron a revisar la nariz, estaba muy contento el doctor. Dice, ay, pero qué bonita fractura. Así, yo, ¿cómo que qué bonita? Si me duele horrible, me duelen los ojos, me duele el oído del golpazo. Dice, es que está perfecta. Dice, sí. Dice, yo como doctor digo que eso que te pasó, o sea, es lo que hacemos con el cincel y el martillín, que te operan para hacerte cirugía plástica. Dicen que el doctor dijo que estaba perfecta. O sea no
Estaba perfectamente cortado el tabique. Me acuerdo que me dijo, ¿no quieres que te haga de una vez aprovechando? Pues ya hicieron la parte difícil. ¿No quieres que te operemos la nariz, que te la deje como a la Roca? Como rinoplastía, ¿no? Sí, una rinoplastia, sí. A la Dwayne Johnson. Le dije, no. Así déjame ya. Te tocó enfrentarte al maestro Laguna al final, ¿no? Sí, me tocó. Y pues ahí ¿Pensaste que le ibas a ganar? Por supuesto que sí. Ok. ¿No? Y le tiré todo un arsenal de azotones, de patadas y el señor aguantó muy bien y además que pues su as bajo la manga fue la palanca del brazo que había estado, que tantos triunfos le dio y no me la esperaba porque tuve un mano a mano con él la semana anterior. y no me aplicó nunca esa. Esas palancas me dan la impresión de que incluso te pueden hasta zafar el brazo, No, ¿no? sí, fácilmente. Esa llave puede verse muy sencilla, como que no es tan faramayosa así que hace Sí, ¿no? tantos nudos y no, pero esa va directamente a la articulación. O sea, ¿Qué sentiste cuando perdiste tu máscara? No lo podía creer, primero que nada, no lo podía creer. No podía creer que ya había perdido. Pero es que me dio tal jalón a la hora de hacerme la palanca el maestro que hubo un pedacito de músculo del antebrazo que se me rompió, del giro tan fuerte que me dio. Y ya cuando estaba en el piso, pues, todavía le dio el jalón y recargó el cuerpo. Dije, no, ya no puedo más. Y ya cuando llegó el momento de destaparme, o sea, te sientes como desnudo, o sea, frente a toda la afición. Es un momento muy doloroso realmente, porque no te esperas ese momento. nunca te ves como. Es ese sentimiento que los extranjeros ni se imaginan. No, nunca lo van a Entender. Nunca lo entenderán y nunca lo van a conocer porque Solamente los mexicanos. Solo los mexicanos nos compenetramos con la máscara y llega a ser parte de ti. Es como una simbiosis, ya la máscara es parte. Es una extensión de tu personalidad, ¿no? Sí, exacto. Es tu otra parte, eres ese hombre que se sube a luchar, pero o sea, ya cuando traes la máscara ya eres otra persona, ya tienes otra personalidad ahí arriba. Y, como dices, eso solamente nosotros los mexicanos, el luchador mexicano y el público mexicano somos lo que entienden lo que es eso. Y finalmente quisiera cerrar este programa de Rudísimo, de 5 estrellas, con un tema que nos atañe a todos, ¿no? La muerte de Lismarck Senior. Esa muerte que nos dolió a algunos, ¿no? Yo creo que conmovió a todo un pueblo entero, porque Lismarck era de esas leyendas, de esas figuras que empezaron desde abajo y que terminaron en lo más alto. Cuando muere, ¿cómo fue esa muerte? ¿Dónde estabas tú? Yo estaba en casa y yo estaba, pues ya estábamos A punto de aterrizar. a punto de dormir con mi esposa. Estábamos ya viendo una película, pero ya estábamos por ponernos a dormir. Cuando escuché que alguien me llamó por el balcón, escuché mi nombre y hasta mi esposa me dijo, ¿te hablan a ti? Dije, pues no sé. Es muy tarde para que me estén hablando, no sé qué hacer. Salgo al balcón y veo que es un taxista que era muy amigo de mi papá. Y ya lo saludé y todo. Me dijo, oye, ¿puedes bajar? Y bajo. Y me dice, oye, es que tu papá se puso mal. Y dije, ¿dónde está? Y pues estaba jugando en una casa de bingo ahí, en un bingo que está muy cerca de ahí de la Arena México. Porque le encantaba eso, le encantaba jugar. Sí, claro. Era de sus Pasatiempo. pasatiempos que tenía.
Y le dije, sí, déjame cambio, me voy. Y ya mi esposa también me dijo, te voy contigo, y ya se puso una sudadera y ya nos fuimos con este señor. Y cuando llegamos al bingo, ya llegó otra persona, me dijo, no, lo siento, Juan Carlos, no. O sea, llegaron los paramédicos, porque ya estaba una ambulancia de paramédicos ahí. Me dijo, no, ya no se pudo hacer nada. ¿No? Ahí mi mundo se derrumbó en ese momento. O sea, no me esperaba que me dijeran eso. Me sentí de pronto me sentí mal ahí. Me tuve que recomponer y dije, bueno, vamos para adentro. Y ya estaba ahí mi papá tendido ahí en el piso. Fue un golpe muy duro porque no fue tan sorpresivo. Fue sorpresivo. Todavía un día antes o dos había estado en casa, había ido a comer. Y bueno, la pasamos muy bien, estaba platicando con sus nietos. Me acuerdo que todavía a mi hermano, le marqué a mi mamá, porque mi hermano vive con mi mamá. Y le avisé, y después llegó mi hermano, estuvimos platicando. Dice, ¿qué pasó? Le dije, pues un infarto fulminante. Me acuerdo que en ese momento llegó Carlo Colín y él fue quien me hizo el favor de ayudarme con todo el proceso de que llegaron pues para levantar actas y me ayudó muchísimo para hacer lo del arreglo del traslado del cuerpo y todo, porque yo estaba sí, estaba como en un mal sueño, como en una pesadilla. Hasta después me cayó el 20 de lo que estaba pasando, pero pues fue muy doloroso, muy sorpresivo, y pues hasta la fecha lo sigo extrañando, ¿no? Lo seguimos extrañando mis hijos y yo, pero pues siempre estará vivo en nuestros corazones, ¿no? Siempre recordando todos los buenos momentos. Pues este fue un programa en homenaje a Lismarck Jr., pero también en homenaje a Lismarck, el gran clavadista de la Quebrada. Muchísimas gracias, Lismarck Jr., por estar aquí con nosotros. Gracias. En este programa de Rudísimo de 5 estrellas, 7 suelas y gran turismo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima en este mismo canal. Nosotros somos Omega Team y te esperamos muy pronto para que nos conozcas. Síguenos en nuestras redes sociales.